Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más aquí en Ventanilla, en el día de hoy, 26 de mayo del 2018, con un nuevo programa de Te Quiero Verde. ¿Cómo están? Yo muy contento porque siempre que me encuentro con ustedes, que puedo conversar sobre temas de medio ambiente y ecología, pues la verdad es que me da muchísima satisfacción. Estamos en la señal de radio satélite, como ustedes saben, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, en esta señal de 100.7 FM, pero también, por supuesto, a través de nuestro Facebook, Te Quiero Verde Perú, y de la página web de la radio, www.radiosatélite.pe. Bien, les quiero comentar que hoy vamos a tener dos temas importantes en el programa, que además coinciden con dos celebraciones a nivel mundial, que se desarrollan durante el mes de mayo. Una es el Día Internacional de la Biodiversidad, que se acaba de celebrar esta semana, el día 22 de mayo, y que yo considero que es muy importante para un país megadiverso como el Perú. Luego hablamos de ello. Y el otro es el que se viene ya la semana que viene, el 31 de mayo, sobre el Día Mundial del No Fumador. Continuamos aquí nosotros haciendo esta campaña permanente, como ustedes saben, sobre el tema de dejar este hábito que francamente, como ustedes ya conocen, es muy malo para la salud propia, pero también, cuando no se tiene cuidado, para la salud de los familiares o amigos que nos acompañan. Entonces nos parece oportuno que, coincidiendo con estas dos celebraciones a nivel mundial, traigamos información a ustedes hoy en este programa con unos especialistas geniales en ambos casos. Vamos a comenzar... pero antes de nada, por favor, por supuesto, decir que, como siempre, este programa viene gracias al auspicio, al apoyo de nuestros amigos de Repsol, de Refinería La Pampilla. Desde mi trabajo en el Grifo, estoy contenta porque brindamos un gran servicio y ayudamos a la gente a cuidar su carro con nuestros combustibles de alta calidad que se fabrican con los estándares más exigentes en Refinería La Pampilla. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Bien, y también Refinería La Pampilla nos da unos regalos para ustedes muy bonitos. Aquí tenemos un libro precioso, Tesoros del Urubamba, editado también especialmente por Repsol, en una zona en la cual tiene sus operaciones, el Bajo Urubamba, el lote 57, y donde la compañía siempre está pendiente de conservar la biodiversidad de la zona. Y este bello ejemplar del libro lo tienen para aquellos que me llamen por teléfono, se pongan en contacto conmigo, o si no, también este otro librito muy lindo sobre recetas peruanas del Fondo de Ayuda a los Alimentos, que también es un programa que auspicia Repsol en esta comunidad ventanillense. Ya saben, 553-7344 a partir de ahora. Y bueno, a partir de ahora ya comenzamos con el primer tema del día, como les he prometido. El Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo, se celebra a nivel mundial, y tenemos que considerar que la diversidad biológica comprende a toda la variedad de formas de vida que existen en el planeta, y también a las relaciones que existen entre ellas, y sobre todo también importante considerar a los ecosistemas que la dinamizan y las mantienen. También forman parte de la biodiversidad los genes, las especies, o sea, en realidad toda forma de vida, como digo. ¿Y por qué es importante para el Perú especialmente? Lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa, y la verdad es que cuanto más se diga mejor, para que ustedes conciencialicen esta profunda potencia que tenemos en el Perú, que es la biodiversidad. Formamos parte de ese grupo de 10 o 12 países megadiversos, son aquellos que comprenden en su territorio pues más del 60 o 70% de todas las especies de flora y fauna del planeta. Fíjense, siempre lo repito, pero de la comunidad de aproximadamente 200 países que existen en el mundo, hay 10 o 12 más o menos que entre ellos ya tienen solo el 70% de toda la vida en flora y fauna. Bueno, pues dentro de ellos está el Perú, y dentro de ellos, casi sin duda, estamos entre el primer, segundo o tercer puesto. De verdad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tenemos unos ecosistemas muy especiales, tenemos unos pisos ecológicos que se llaman, que nos hacen ser un país muy especial. Tenemos la costa, pero tenemos los Andes y tenemos la selva. Eso implica que cada 500 metros, 1000 metros, 1500 que subamos, e incluso la selva que bajemos, con ceja de selva, podemos encontrar pequeños ecosistemas únicos en el mundo, y eso determina que ciertas especies de flora y de fauna crezcan solamente en esta zona. Así que, teniendo este potencial, siempre vamos a empujar aquí, siempre vamos a comunicarles a todos la importancia de que nosotros reivindiquemos de una forma muy positiva
la protección, el cuidado, la conservación y, ojo, también el manejo sostenible de nuestra riqueza biodiversa. Pues no se trata de decir, no, ahí está para como un museo. No, todo lo contrario. Además lo hemos hecho ancestralmente aquí en el Perú a través de todas las civilizaciones que han estado pues a lo largo de los años de historia que tiene no solo este país, Perú, sino mucho antes, con todas las culturas preincaicas e incaicas también. Bueno, en ese caso, como digo, yo creo que lo mejor es que ustedes aquí en este momento en Te Quiero Verde puedan escuchar varias cosas. Primeramente, un informe especial que introduce un poquito más y enriquece pues la información sobre cuál es el potencial que tenemos en biodiversidad en el Perú y algunos temas sobre biodiversidad. Y enseguida tendremos una linda conversación con Miriam Cerdán. Ella es una persona que lleva muchos años dedicada al tema de la diversidad, ha sido directora de la Dirección General de Biodiversidad, de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente 2 veces, así que ella conoce muchísimo sobre ese tema y seguro que nos va a ilustrar. Después de ella les presentaré otra nueva entrevista y no se olviden, vamos a tener también temas relacionados con el Día Mundial del No Fumador para el día 31 de mayo. Así que les dejo ya con toda esta información maravillosa sobre nuestra rica biodiversidad. ¿Sabían que solo en el 7% de la superficie terrestre se concentra el 90% de las especies de seres vivos que existen en el mundo? ¿Y que el Perú representa una gran porción de esa cifra? Perú es uno de los 12 países que posee la mayor diversidad natural del planeta en todas sus variedades. Por tanto, somos un país megadiverso. Y aunque exista la falta de información acerca del tema ambiental, ya los peruanos estamos tomando cada vez más conciencia de las riquezas naturales que poseemos. Como claros ejemplos de ello, el Perú ocupa el primer lugar mundial en número de especies diferentes de mariposas y orquídeas, el segundo lugar en especies de aves, con más de 1.700 especies diferentes de un total mundial de 9.800. Ocupamos el tercer lugar en el mundo en número de mamíferos y anfibios, y en quinto lugar en reptiles, con 365 especies diferentes. Además, poseemos 25.000 diferentes especies de plantas, de las cuales el 30% solo se encuentra en el Perú. Y la larga lista continúa. Sin embargo, de nada nos sirve ser megadiversos si no sabemos conservar y usar nuestros recursos de manera responsable. Frente a esta situación, surge la necesidad de un nuevo modelo de gestión llamado desarrollo sostenible. Demostrando que sí es rentable proteger la biodiversidad, hace más de 20 años surgió un concepto llamado economía ambiental, consiguiendo que la conservación no sea un costo, sino una ganancia social. Un ejemplo es Costa Rica, país que genera grandes cantidades de dinero para la conservación de su diversidad a través de canje de deuda, fondos fiduciarios y otros mecanismos económicos. El Perú es un país muy rico. De nosotros depende cuidar nuestra biodiversidad, respetar nuestra naturaleza y hacer de ella una fuente de prosperidad para todos. Conservarla es una responsabilidad compartida por el Estado, la empresa y toda la sociedad. Es el momento de defender y manejar adecuadamente nuestra riqueza biológica como una pieza fundamental para nuestro futuro, porque ¿hasta cuándo la naturaleza peruana seguirá dándonos tanto para quedarnos con tan poco? Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto, y buenos días a todos tus radioyentes. Lo hemos comentado en el informe, ¿no? Hemos puesto un poquito a los oyentes, pero hemos comentado la importancia de que Perú sea un país megadiverso, ¿no? Ahora, esa importancia cada vez es más relevante en el mundo moderno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los grandes negocios que se vienen actualmente están basados en los recursos naturales y en el patrimonio natural que tenemos. Pensemos un momento en gastronomía, que está basada en productos autóctonos, en productos nativos y que además genera una oferta exportadora grande para el país. Pensemos en turismo de naturaleza, basado en paisajes, que es parte de la biodiversidad. Ahora, ese es un reto para un nuevo ministerio como el ambiente o para nuevas personas, jóvenes, que vienen con todo un bagaje de este tipo, introducirlo, como comentamos aquí muchas veces en el programa, en las agendas políticas, administrativas y económicas del país todavía, ¿no? Sí, es complicado. Es un reto, ¿no? Y eso consiste en que la clase política y la clase empresarial todavía no lo ve tan claro como de repente tú lo estás exponiendo ahora, que es una gran oportunidad.
Tal vez es parte de eso. Creo que además hay un paradigma en las personas que piensan que la conservación es solamente eso, una conservación poética, ¿no? Conservo las plantas, conservo los animales, pero en realidad detrás de esa conservación existe un fundamento económico bastante grande. El patrimonio natural que tenemos es nuestro capital de negocios para el futuro, y no solamente en el tema económico, sino en el tema de seguridad alimentaria. La diversidad biológica en la lucha contra la pobreza. Es lo que tú dices ahora, o sea, conservando y manejando la diversidad biológica podemos aliviar la pobreza. Por supuesto. ¿Está claro? Por supuesto, es no solamente el alivio de la pobreza, sino es la clave para el desarrollo estratégico de nuestro país a futuro. O sea, pensemos, por ejemplo, en las grandes masas de recursos hidrobiológicos en el mar. ¿No? Pensemos en los bosques, y no solamente por el recurso en sí, o sea, el bosque sí nos produce recursos maderables, pero además están todos los servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, la captura de carbono, la sedimentación, el evitar la sedimentación, el poder tener agua clara y limpia en un contexto donde cada vez hay menos agua. Conservación de bosques es crítico para poder garantizar esta provisión de agua futuro. Sí, pero teniéndolo tan claro, como aquí lo decimos, qué pena que no solo nos hagan todavía las políticas en general del Estado, sino que incluso estamos agrediendo enormemente a esa biodiversidad. Porque se podría decir que sin biodiversidad no sería posible la vida en el planeta. De que todas las especies que existen, aunque les parezca mentira, son necesarias. Fíjense que solo conocemos 2 millones de especies de los 15 millones que se estima existen todavía de plantas y animales, y que muy probablemente la mayoría de ellos jamás vamos a poderlos descubrir, compartir toda su riqueza, porque lo estamos destruyendo. Están en los bosques, en los corales, en el fondo del mar, en muchísimos lugares, ¿no? Hablando de la importancia que tiene esta biodiversidad en la economía, está ya garantizado que sustenta la biodiversidad el 40% de la economía del planeta. Entonces, ante estos hechos, estamos hablando con Miriam el por qué, si esto ocurre así, el ser humano, la civilización, el sistema de desarrollo que tenemos ahora, hace posible que cada 4 minutos, ¿no?, desaparezca una especie de del planeta, ¿no?, desapareciendo cada año en este sentido entre 10.000 y 50.000 especies de animales o plantas. De cómo es posible que de las 50.000 especies de plantas que se conocen, 15.000 se encuentran en peligro de extinción. Y por último, el dato más relevante que se repite siempre, pero que continúa porque está ahora mismo calentito, es del día. Cada minuto desaparecen 28 hectáreas de bosques tropicales. ¿Qué les parece? Cada minuto. Una locura, os imagínense lo que dura este programa, 60 minutos multiplicado por 28, pues que son 1.800 hectáreas de bosques, sabiendo que cada hectárea es una enorme riqueza. Ante estos hechos tan dramáticos también que ocurren en el Perú, Miriam, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe una responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Más que como peruanos, como ciudadanos, los compromisos que tenemos con los lugares donde vivimos y además la conciencia. Ahora en un contexto electoral, pensar mejor por quiénes estamos votando, quiénes van a ser nuestros representantes. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadano. Y en segundo lugar, lo que ya se viene haciendo, o sea, el estudio de la naturaleza, el estudio de la biodiversidad, es un estudio multidisciplinario y cada vez más deben incorporarse elementos económicos en este estudio. Cuando empezamos a valorar lo que significa la biodiversidad, podemos apuntar mejor a un desarrollo sostenible. Los datos que tú acabas de mencionar, por ejemplo, lo único que reflejan es que como país nos estamos descapitalizando. O sea, ese gran valor que tenemos lo estamos perdiendo. Y toda esta tasa de deforestación o de pérdidas, efectivamente, nos impide siquiera saber qué es lo que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque como país tampoco estamos invirtiendo en investigación. Y en bioprospección, por ejemplo, ¿no?, que es un término un poquito complicado, pero tú lo puedes explicar enseguida. ¿Qué es la bioprospección? La bioprospección es más o menos utilizar todas las herramientas que tiene la ciencia, ¿verdad?, y las capacidades de la tecnología para saber realmente con qué contamos, ¿no?, que es lo que estábamos hablando ahora. Y lo bueno de esta bioprospección es que está garantizado que no tiene ningún impacto en los ecosistemas de las especies porque se toman muestras muy pequeñitas. Pero para eso hay que invertir en investigación y tecnología, ¿no? Efectivamente, y como país realmente el presupuesto nacional para investigaciones es muy pequeño todavía. Pequeño. Ahora, también hay que explicar a los oyentes que, bueno, la responsabilidad está en los ciudadanos, lógicamente, porque, por ejemplo, uno de los temas como es la contaminación o la polución, elimina muchísima biodiversidad también, aparte de la deforestación, ¿no? Imaginemos todo este mercurio y todos estos insumos químicos de la coca, por ejemplo, ilegal, que se están diariamente litros y litros y litros
bueno, botando sin ningún tipo de tratamiento, por supuesto, a los ríos de nuestra Amazonía, ¿no? Eso lleva muerte a todos los lugares, ¿o no? Sí, por supuesto. Y efectivamente hay una responsabilidad del ciudadano, pero hay una responsabilidad de las empresas también y del Estado peruano, o sea, como autoridad, porque el Estado finalmente somos todos, de la autoridad competente para poder controlar y sancionar estas acciones. Ahí es donde yo iba, esa es una de las madres del Cordero, si no la más grande, porque el Perú firmó un convenio de diversidad biológica, ¿verdad? Correcto. Dentro de un grupo mayoritario de países en el mundo de los compromisos internacionales, ¿no? Entonces, ese convenio nos da unos deberes, ¿no? Y también nos da unos derechos. Pero sobre todo los deberes es tratar de trabajar para conservar y llevar este desarrollo sostenible en ese convenio. Pero, ¿quién fiscaliza cuando cualquier ciudadano, empresa o el mismo Estado no hace las cosas bien? Afortunadamente, desde el punto de vista de contaminación, se ha fortalecido el Código Penal. Entonces, realmente las sanciones o la persecución de delitos contra el ambiente ahora se puede hacer de manera más efectiva, ¿no? Sin embargo, respondiendo a tu pregunta sobre tratados internacionales, el seguimiento es muy complicado y, por ejemplo, es lamentable escuchar al secretario del Convenio de Diversidad Biológica hacer un recuento sobre la situación mundial y decir que desafortunadamente hemos fracasado. ¿Por qué? Porque parte del objetivo, el objetivo del convenio es justamente conservar toda esta biodiversidad para beneficio de la humanidad. Sí. Y no lo estamos haciendo como planeta. O sea, no solamente sucede en el país, no solamente sucede en el Perú, sino que sucede a nivel mundial. Sí, de hecho hay un estudio de la ONU donde dice que la biodiversidad del planeta está en peligro y textualmente dice el PNUMA, ¿no? Las Naciones Unidas, las pérdidas masivas de biodiversidad están aumentando cada vez más y con ello nos acercamos a la reducción de muchos servicios esenciales para la sociedad como puntos de inflexión. Y al llegar a este punto, como dice la ONU, es que una vez que se ha alcanzado, la recuperación es difícil o imposible. ¿Qué es lo que decimos siempre? Cuando se tala un bosque, cuando se destruye un bosque, volverlo a recuperar ya es imposible. Lo que se ha ido ahí ya no se puede crear de nuevo. Puedes crearlo, lo que pasa es que te toma muchísimo tiempo. Sí, y la población va a seguir aumentando, entonces las presiones no van a disminuir. Entonces, si bien biológicamente es posible hacer una recuperación, en la vida real no tienes esa viabilidad porque vas a tener amenazas constantes. La frontera agrícola sigue creciendo y seguimos aplicando un modelo de desarrollo de rentabilidad rápida, ¿no? Extractivo y de rentabilidad rápida. En algunos gobiernos locales se está conservando la biodiversidad por necesidad, hablando sobre todo de las cuencas de los ríos y demás, ¿no? Y eso es algo muy positivo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En Piura hemos participado en una colecta de algarrobo, que es además un producto típico y que genera oportunidades de negocio a la región. Claro que sí. Y además mantiene el conocimiento tradicional y conserva las formas de vida tradicionales. Y ayuda a conservar el bosque seco. Efectivamente. En San Martín hemos hecho el mismo ejercicio con Sachainchi y en el caso de Cajamarca con la Tara. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer acá? Conservar estos cultivos nativos, mantener ecosistemas originales, mantener conocimiento tradicional y además algo bien importante, generar oportunidades de negocio rentables que impidan la migración. O sea, la gente puede arraigarse cuando encuentra un incentivo económico en lo que está haciendo. Sí, porque realmente le va bien al agricultor de Tara, ¿no? De Sachainchi, o sea, la gente que está haciendo este tipo de negocio de Canigua, le está yendo cada vez mejor. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Mira, solamente como dato, entre el primer trimestre del año 2009 al primer trimestre del 2010, las exportaciones por productos no tradicionales se han incrementado en 19%. Entonces son mercados nuevos que tenemos que ir consolidando y ya desde la autoridad lo que nos toca, en el caso del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, es articular todos estos esfuerzos. Esto que tú mencionas de sectorializado, un departamentito por acá, una oficina por allá, una dirección para allá, no funciona. No funciona. Entonces, por ejemplo, para el caso de toda esta agrobiodiversidad en negocios, vamos a socializar la agenda de investigación en biocomercio. ¿Para qué? Para que desde las regiones tengamos estas opiniones y ver cómo las autoridades y organismos de la sociedad civil, entidades de investigación, podemos articular esfuerzos para hacer de eso una realidad y que sea un negocio rentable para el país. Finalmente, resaltar esta labor, este deber que tenemos como Ministerio del Ambiente de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos toca construir los puentes en las distintas instituciones y crear un tejido sólido que no solamente sea la conservación por poesía, sino que nos permita ser un mejor país, ¿no? Ser un país sostenible, ser un país líder, tener un desarrollo económico bueno, manteniendo nuestro patrimonio natural, manteniendo el capital natural.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta una vez más aquí en Te Quiero Verde. Vamos a continuar para aquellos que se incorporan a la señal de este programa, que todos los sábados está aquí religiosamente desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Te Quiero Verde es una ventana ambiental donde mandamos información, compartimos con ustedes todo tipo de notas, de noticias y de temas relacionados con el medio ambiente y la ecología que tanto nos interesan y que cada vez tienen más relevancia en nuestra sociedad. Como les comentaba anteriormente, estamos celebrando de alguna manera pues el Día Internacional de la Biodiversidad. El 22 de mayo se realiza a nivel mundial y como el país Perú es un país megadiverso, pues nos parece muy consecuente que pues coincidiendo con esta celebración les comentemos temas sobre este apasionante, ¿no? Abanico de flora y fauna que tiene el Perú y que debemos conservar no solo a nivel del planeta, del Perú, sino también del planeta. Para poder ya complementar un poquito más esta información de la biodiversidad y además meterlo en un tema que es fundamental, porque es el mayor problema que ahora tiene el mundo para mí, uno de los mayores problemas, si no el primero, que son los efectos de este cambio climático. Progresivamente estamos asistiendo a acontecimientos climáticos que vemos que se están desarrollando en la Tierra de una manera muy brusca, muy fuerte. Ciclones, inundaciones, periodos largos de sequía que se van multiplicando, Esto todo es producto de este cambio climático debido, como ustedes saben, a esta contaminación o a esta emisión de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en la atmósfera pues desde la revolución industrial hasta la fecha y que lamentablemente no estamos corrigiendo como deberíamos. Tiene que ver ese cambio climático sobre los cambios que afectan a todas las formas de vida y, como no, la biodiversidad, pero también a una muy especial que es la agrodiversidad, en la cual de nuevo el Perú es uno de las potencias a nivel mundial, uno de los países potentes a nivel mundial. Tenemos una historia de domesticación de plantas ancestral. Ahí está la papa, por ejemplo, como tantas especies diferentes pueden desarrollarse en un país, y eso es debido a que se ha ido desarrollando toda una especie de domesticación de muchísimas otras especies también. Y vamos a hablar ahora de una cuestión telefónica con el actual director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Antes hablamos, si se acuerdan ustedes, con la anterior directora, Miriam Cerdán, pero ahora tenemos el gusto de poder hablar con, como digo, José Álvarez. Él está al teléfono, es el director de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y vamos ahora a hablar con él para poder desarrollar una conversación sobre qué importancia tiene la agrobiodiversidad y además los efectos sobre el cambio climático. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Un gusto escucharte y compartir contigo para todos los oyentes. Qué bueno que podamos hablar con usted, porque quería comentar realmente la importancia de la agrobiodiversidad que tenemos en el Perú, que muchas veces lo hablamos en este programa, pero también de cómo tenemos que adaptarnos al cambio climático. Generalmente cuando se habla de Perú megadiverso se suele poner mucho énfasis en el número de especies de aves, de mariposas, de peces, etcétera, y no se habla tanto de esa agrobiodiversidad que es también enorme. Somos uno de los países más ricos del mundo en especies domesticadas. Somos centro de origen de algunas de los cultivos más importantes del planeta, como la papa, el maíz, etcétera, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una potencia enorme, un aporte a la humanidad. Y también se dice, aparte de su vulnerabilidad al cambio climático, puede ser una fortaleza. Sabemos que es mucho más vulnerable ecosistemas o sistemas menos ricos en biodiversidad, son más vulnerables al cambio climático. Y monocultivos o áreas donde hay poca diversidad genética también son más vulnerables a los cambios. Entonces la agrobiodiversidad se convierte al mismo tiempo en un potencial de desarrollo económico, porque el mundo pide diversidad, pide productos nuevos, pide productos naturales, etcétera, pero al mismo tiempo se convierte en una estrategia de adaptación al cambio climático. Y eso nos lo prueban día a día los campesinos andinos, que han sabido domesticar extraordinariamente, de una forma muy eficiente, centenares de variedades y razas de cultivos a los distintos ambientes y a los distintos cambios de clima que se han producido históricamente en el Perú. Es importante lo que acaba de decir, la adaptación al cambio climático, pero ¿cómo adaptarnos al cambio climático? ¿Qué maneras hay de hacerlo? ¿Nos puede dar algunos consejos o algunas referencias a los oyentes? Bueno, hay muchas formas, pero
para centrarnos en el tema de la adaptación en cuestión agrícola, podríamos hablar, por ejemplo, del tema agua, vinculado con la gestión de los suelos y que está muy vinculado con el tema de la agrobiodiversidad. Nosotros somos el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático, justamente por que la mayor parte de nuestra población, casi 70%, se concentra en la costa del Perú y la vertiente occidental de los Andes, donde tenemos probablemente a las puertas una crisis de agua en los próximos años. Con seguridad, ¿verdad? Bueno, pues sí. Entonces, esos sistemas tradicionales que tan sabiamente las comunidades andinas han domesticado por centenares o miles de años, con diversas variedades y razas adecuadas o ajustadas a cada microclima, a cada sistema, a cada tipo de suelo, es la herramienta perfecta para buscar cómo esta probable futura escasez de agua puede ser mejorada o mitigada, en el sentido de enfrentada, con recuperación y perfeccionamiento de esas tecnologías, de esas variedades y razas que sí se convierten en una opción productiva. El tema es ponerlas en valor también, porque el campesino sabe muy bien cómo cultivar las 3.600 razas de papa que hay en el Perú, las variedades de papa, pero lo que no puede es conseguir sacarles el valor económico, porque ya hoy día no se satisface solamente con llenar el estómago, tiene que pagar los estudios de su hijo, pagar vestido, pagar servicios sociales, pagar educación, etcétera, salud, y eso requiere dinero. Entonces aquí es donde la sociedad urbana puede contribuir con la conservación y adaptación al cambio climático de nuestra agrobiodiversidad, contribuyendo, comprando esos productos nativos, contribuyendo, asistiendo a ferias, etcétera, y a otra serie de alternativas en esa línea, ¿no? Qué importante lo que dice, porque muchas veces aquí se pregunta uno en la costa, y sobre todo en este distrito de Ventanilla, cómo uno puede colaborar con la biodiversidad cuando aquí, bueno, es poca realmente, salvo el mar que tenemos al lado, ¿no?, que es una maravilla, pero en general hay poca agricultura cerca. Entonces, lo que acaba de decir es genial. Si los consumidores y los peruanos vamos consumiendo estos productos nuestros tan importantes, vamos a apoyar a esos campesinos para que pueda seguir esta producción y que continúe de alguna forma esa adaptación al cambio climático, ¿no? Absolutamente. Mira, somos un país arrocero, consumidor de arroz, cuando el arroz es uno de los peores cultivos en consumo de agua y no muy bien adaptado a la zona costera. Sí, debería disminuir el consumo de arroz, que además provoca, como tú sabes, obesidad, diabetes, dicen es uno de los causantes de la diabetes, alta tasa de diabetes en el Perú, y empezar a consumir más nuestros granos andinos, nuestras papas nativas, oyocos, mashua, tanta riqueza de productos que son ricos y que nosotros quizás por comodidad decimos, ya, arroz con pollo, arroz con no sé qué, en vez de decir voy a preparar y al mismo tiempo contribuyo con darle más economía a esas comunidades. Son 2.200.000 pequeños campesinos que proveen todavía el 80% casi de lo que come el Perú. Entonces hay que contribuir comprando esos productos y que no nos duela pagar un solcito más por un kilo de papa nativa, por favor. Claro, y lo que tenemos que entender los peruanos es que adaptarse es cambiar las cosas y cambiar las costumbres. Una de ellas es la que usted dice sobre el arroz. Evidentemente sí da pena ya con este cuidado que tenemos que tener con el agua, cómo seguimos manteniendo cultivos por inundación en zonas además donde escasea. O sea, realmente estamos haciendo las cosas al revés, no como nos enseñaron nuestros ancestros, ¿no?, que han sido muy sabios, porque el tema de tanto de la conducción del agua como también la siembra en los andinos es una maravilla, es una cosa muy sencilla, muy simple, pero muy práctica, ¿no? ¿Deberíamos volver a ese tipo de mecanismos, digamos? Hay toda una política ahora para tratar de recuperar casi 1 millón de andenes que hubo en el Perú y de los cuales solo se usan unas 200.000 hectáreas. 1 millón de hectáreas de andenes que se calcula que hubo. Ese sistema, que es uno de los muchos que tienen los Andes peruanos, porque están también otros sistemas similares, emparentados, por ejemplo, es de máxima eficiencia en el uso del agua. Los andenes no solo estaban hechos para aplanar el suelo y conservar suelos fértiles, sino para mejorar la gestión del agua y para incluso hasta calentarla, imagínate, porque el agua que sale del manantial es agua fría y ellos sabían perfectamente que con un agua recién salida del manantial no se puede irrigar. Entonces hacían para que pase de un andén a otro y al final los nutrientes no se perdía ni una molécula, se iba calentando paulatinamente y había todo una gradiente de cultivos desde los más fríos arriba,
más caliente, que requieren agua más caliente abajo. Bueno, es un manejo, una tecnología increíblemente sabia que hoy deberíamos recuperar, y con eso ayudaríamos definitivamente a adaptarnos al cambio climático, volver a producir en el Ande lo que se produjo, porque el Ande produjo mucho más de lo que produce ahora. Hoy está un poquito golpeado por meter monocultivos, meter ganadería no muy apropiada, por ejemplo la ganadería de pezuña, bovino, vacuno, ovino, no es lo más apropiado para las pendientes andinas, ayuda a erosionar y a compactar el suelo. Los camélidos, sin embargo, andinos, tienen almohadillas en sus pezuñas, y ellos son mucho más apropiados para pastorear esos pastos alfondinos. Justamente acabo de hablar también de los monocultivos, y uno de los elementos que aquí hemos citado ya este año, el año pasado también, es poner en conocimiento del público que hay una ley de moratoria para el ingreso de semillas, de alguna manera OVMs, organismos vivos modificados o transgénicos, ¿no?, como suele conocer la gente en el Perú, para que durante 10 años, hasta el 2021, nuestro país pueda realmente estudiar cuál puede ser ese impacto dentro de nuestra agrobiodiversidad, y entre ellas el estudio que se está haciendo sobre las líneas de base, es decir, sobre este reconocimiento que tenemos de tantas especies diferentes nativas, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera añadir un poquito unas palabras sobre cómo está el proceso de esta ley de moratoria, y sobre si se está consiguiendo también profundizar en estos estudios de líneas de base y conocer más la agrobiodiversidad para poder enfrentarnos, a lo mejor, si así lo acepta el Perú, a esa entrada de semillas y transgénicas en nuestro país. Sí, ha sido una medida muy sabia del Perú, como país megadiverso, tomarse un tiempo, en este caso 10 años, se estableció la ley aprobada por el Congreso para fortalecer nuestras capacidades de gestionar esta nueva tecnología que no todavía está tan bien desarrollada, y sobre todo no se está bien conocido los posibles riesgos para la biodiversidad silvestre, ¿no? En este sentido, el Perú es un país que tiene bastante que perder si se llegasen a contaminar productos o cultivos nativos con especies transgénicas, ¿no?, o con variedades transgénicas. Y en esa línea es que está el Ministerio del Ambiente, por mandato justo de la ley, avanzando en lo que llamas la línea base, que es el estudio de dónde se distribuyen y se concentran nuestras variedades y razas nativas, del maíz, de la papa, del algodón, de los ají, quinoa, kiwicha, cacao, todos los cultivos que en el Perú, su centro de origen o se han diversificado acá. Se está mapeando dónde se concentran, dónde se cultivan, cómo, por quién, en qué tipo de suelos, etcétera, y tomando todas las características para que se pueda tomar decisiones en el futuro, cuando se decida soberanamente si se permite el uso de esa tecnología para que disminuya el riesgo de afectación, ¿no? Entonces, estamos avanzando, ya hemos avanzado con toda la zona norte, con papa, maíz, algodón nativo. Este año esperamos culminar hasta en algunas zonas del sur con algunos de estos cultivos. Se ha empezado también a trabajar con quinoa, kiwicha en el sur. Entonces esperamos en 3 o 4 años haber completado la mayor parte del mapa genético de todas estas variedades y razas de los cultivos más importantes. Pero qué buena oportunidad, entonces nos brinda esta ley, ¿no?, y sus reglamentos. Una oportunidad fantástica, claro. Sí, es un principio precautorio básico hoy día de que antes de que adoptes una actitud de riesgo, debes tomar las precauciones de que no hay un daño, ¿no? Claro, porque el monocultivo, como decía bien, y ya vamos terminando con el tema, es algo que, digamos, no procede en nuestro país, porque aunque la gente sabe que es un país enorme, somos el segundo de los países, bueno, no sé, tercero, cuarto en extensión de toda Latinoamérica, y el segundo en bosques, por supuesto, hay muy poquito suelo cultivable, ¿no?, en el Perú. ¿Qué proporción hay de suelo? ¿Qué porcentaje? Mira, no tengo en mente el porcentaje, pero es muy pequeño, pero además está muy fragmentado. Es decir, al margen de algunos valles costeros que tienen un poquito más de extensión, toda la zona más cultivable del Perú, que está en las laderas y valles interandinos, es un mosaico de pequeñas parcelas y pequeños espacios distribuidos en una gradiente increíble de tipos de suelos, climas, texturas, etcétera, humedad, insolación, y eso hace que los monocultivos sean una tecnología poco apropiada para nuestro territorio. Claro. No por gusto, los antiguos peruanos desarrollaron 3.600 variedades de papa, ¿no? Claro, y domesticaron especies también, ¿no? Absolutamente, 9 especies de papas fueron domesticadas y desarrollaron
3.600 variedades. Y mira, una prueba de que no es muy adecuado el monocultivo es que en Puno, que es la patria de la papa, porque ahí donde más papas se cultivan, más variedades hay, a pesar de que se ha estado promoviendo las papas híbridas, que sin ser transgénicas sí tienen mayor productividad, porque son esas papas que nos venden en el mercado enormes, que tienen más productividad por hectárea. La mayor parte de los campesinos no cultivan esa papa más que en pequeñas cantidades, apenas un 5% de la producción es papa híbrida. ¿Por qué? Porque la papa nativa, que es la que ellos prefieren, sigue siendo más resistente frente a los cambios climáticos. Cuando hay una helada intempestiva, una lluvia tardía, una sequía, quien resiste es la papa nativa. Y la primera que cae es la híbrida, ¿no? Absolutamente, y eso está súper comprobado. Entonces, frente al cambio climático nos va a traer cambios de estaciones, las lluvias van a cambiar de época, se van a concentrar en ciertos periodos, las heladas van a ser fuera de época. Frente a esa incertidumbre y esa variabilidad, la agrobiodiversidad se convierte en una fortaleza tremenda para el Perú. Y eso es lo que tenemos que potenciar, nuestra diversidad tan variada y para protegernos también en un futuro, porque no dejar ese grupo exclusivo que yo siempre llamo de los países megadiversos, que nos permite poder ser competitivos en un futuro con productos orgánicos, que además son cada vez más vendidos o más solicitados por muchos países del mundo, ¿no? Absolutamente. Además, mira, nuestra agrobiodiversidad no solo es buena, sino es rica. Es decir, por eso nos la pide el mundo. Claro. Y ahora estamos exportando quinoa. ¿Y qué pide el mercado? Por ejemplo, Estados Unidos, que es el mayor exportador de transgénicos, pide quinoa libre de transgénicos, todo certificado libre de transgénicos. Es decir, interesante. El mercado está pidiendo eso. Interesante esa paradoja, claro. O sea, un país como productor de transgénicos, pero de 3 o 4 productos máximo, está pidiendo que nuestra quinoa no tenga nada de transgénicos, que sea totalmente natural, orgánica. Y aquí, ese es nuestro potencial. Es decir, nosotros no vamos a poder producir 15 toneladas por hectárea de maíz como producen en algunos estados en Estados Unidos, pero sí podemos producir el maíz gigante del Cusco, que aunque produzca 8 toneladas, pero el precio puede ser 3 veces superior al otro, y compensa, ¿no? Entonces no nos conviene perder nuestras variedades y razas, que pueden tener algunas de ellas un valor increíble en nichos de mercado particulares, y no competir en volumen, competir en calidad, en variabilidad, en precio, etcétera, en calidad de producto. Genial, pues muchísimas gracias, director, por haber sido tan amable de poder conversar con nosotros. El Perú y la China son los 2 países del mundo que más usan sus plantas por sus propios pobladores. En el Perú empleamos 4.200 especies diferentes de plantas nativas para 48 fines distintos. Perú, rico por naturaleza. Te quiero verde. Muy bien, pues cerramos entonces ahora ya este tema de la biodiversidad que hemos tratado y vamos a entrar a otra conmemoración, como anuncié al comienzo del programa. El 31 de mayo se celebra a nivel mundial el Día del No Fumador y de nuevo nos parece muy consecuente, como dije al comienzo de este espacio de Te Quiero Verde, pues comentarles cuáles son los efectos del tabaco. Ya los conocen, pero probablemente habrá información que a lo mejor desconocen y también otro tipo de puntos o de detalles que pueden servir para que nosotros tomemos la decisión de no entrar en ese hábito, un hábito que si recuerdan ustedes en el siglo pasado era súper habitual. ¿Cuántas películas hemos visto, verdad, de Hollywood fumando todos, pero vamos, saliendo humo por todos lados en películas de blanco y negro, de gángsters, de policíacas, y era muy habitual, era muy normal, hasta que poco a poco se fue conociendo los daños tan perjudiciales que provoca este elemento como es el tabaco, y además, no solamente, como digo siempre, para un propio usuario, sino también para las personas que le rodean. El consumo del tabaco provoca una mayor tasa de mortalidad a la que se atribuye el uso del alcohol y de las drogas ilegales en conjunto. Imagínense, o sea, en el año 2000 el tabaco causó la muerte de casi 5 millones de personas en el mundo, el alcohol 2 millones y las drogas ilegales 200.000. Así que se dan cuenta que es por ahora todavía una droga terrible en efecto que tiene. Y en el Perú mueren alrededor de 16.000 personas al año por enfermedades causadas por el humo del tabaco. El cigarrillo contiene más de 4.700 sustancias químicas y muchas de ellas ya están confirmadas cancerígenas. Y lamentablemente por la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay. Por eso es tan complicado a veces, ¿verdad? Y les cuesta a las personas dejar este hábito tan importante.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, tener información. Y de eso se trata. Por eso vamos a tener ahora una entrevista con el señor Carlos Farías. Él es oncólogo, es decir, la persona que se dedica en la medicina a los estudios del cáncer. Y pertenece a la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica aquí en el Perú, que es la COLAT. Yo les pido que estén atentos a lo que conversé con Carlos, porque hay puntos y detalles, como siempre, que de repente a lo mejor pues no tenían ni idea. Y ya saben, pueden llamar al 553-7344. Aquí les esperamos en Radio Satélite. Gracias por estar acá, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo en este tu espacio tan importante. Gracias. Es un espacio que tiene que ver muchísimo con la lucha antitabáquica, porque hay cifras que son increíbles. Antes les adelanté algunas, vamos por supuesto a comentar contigo algunas más puntuales, pero en un reportaje, de hecho, que yo vi en el noticiero español, decían que entre 1.500 y 3.000 personas mueren en España, pero como fumadores pasivos, es decir, gente que acompaña a la gente que fuma, ¿no? Eso es trágico, porque mueren sin ningún tipo de culpa, o sea, de responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, mira, en el Perú mueren alrededor de 10.000 personas cada año. Por causa del fumar. tabaco, por fumar. Nosotros no hemos podido cuantificar cuántos son los fumadores pasivos, pero me imagino que, como en todo país, alrededor de un 10 a un 20% son no fumadores. Y el problema entre estos no fumadores es que desafortunadamente son las mujeres, las fumadoras pasivas que más enferman y mueren. ¿Por qué ocurre eso? Porque la esposa es capaz de tolerar al esposo fumador. La jovencita que trabaja en cualquier oficina no puede protestar cuando su jefe es fumador, claro, con riesgo a que la bote. Claro. Tenemos mujeres jóvenes que trabajan en los bingos, en las tragamonedas, que tienen que pasarse 6, 8 horas trabajando. En los casinos, imagínate. En los casinos consumiendo, pues, así no lo quieran ellos, un promedio de 10 cigarrillos por noche. Y eso es un riesgo muy, muy, muy preocupante, sí, pues, en el que tenemos actualmente. Claro, es el derecho al no fumador, ¿no? Es el derecho de no fumador, es el derecho colectivo, es más grande que el derecho individual que respetamos que puede tener un fumador. Y lo triste es que algunas personas que desconocen, son ignorantes de las consecuencias, de las evidencias que hay, o tienen malicia, que proponen que pueda haber lugares exclusivos para fumadores. Ya. Y los que los atienden ahí, los trabajadores de esa zona, que ¿tendrían que ser fumadores también? Tendrían que ser fumadores, o no les queda decir otra cosa, que soy fumador, pero sabemos que es un riesgo laboral inmenso. Sí, pues, porque además, como tú bien decías, para argumentar mucho más las cifras que comentaste anteriormente, en el mundo de cada 1.000 fallecidos, 150 son por tabaco. Está ese 15% famoso de gente fumadora, ¿no? Así es. De 1.000 muertes, 150, eso es enorme, ¿no? Mira, y para recalcar que se muere más por enfermedades relacionadas con el tabaco que si sumas las muertes por SIDA, más las muertes por accidentes, más las muertes por incendios, más las muertes por tuberculosis en el Perú. O si la suma de esas muertes no da las muertes por tabaco. Sí, perdonen por este tema, digamos, este ámbito un poco de tristeza o depresión que supone esto, decirlo, pero es que yo creo que es importante porque es la realidad. O sea, no hay cosa más clara que lo que estamos escuchando, y qué pena que no podamos identificar los cambios que hay que hacer para esa realidad. Ahora, en ese sentido, sí hay que decir que estamos avanzando, por lo menos en el Perú, en la lucha antitabáquica a nivel de la legislación. ¿No es así? ¿Podrías hacer un pequeño y breve resumen para los oyentes que cómo ha ido la cosa? Porque hasta el año 2006 no se promulgó la primera ley, ¿no? Sí, y después tuvimos hace 2 años una ley que permitía que pueda haber área de fumadores en un espacio del 20%, que al final se redujo en un espacio de 10% físicamente separado para fumadores. Ajá. Pero hoy tenemos una ley especial que protege el medio ambiente y a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de ambientes 100% libres de humo de tabaco. O sea, se ha conseguido. Se ha conseguido. Es decir, el ambiente laboral, el ambiente de los lugares de diversión, 100% libre de humo de tabaco. Qué bueno. Nosotros, con mucho entusiasmo, y me parece bien, luchamos por el macroambiente, los ríos, los mares, las montañas, los nevados, el agua. Pero a veces descuidamos el microambiente, es decir, mi hogar, mi trabajo, por supuesto, mi escuela, el lugar donde me divierto y mi cuerpo, que ese es el ambiente personal, el ambiente más cercano. Exactamente. Y hay ambientólogos, para emplear una palabra, que luchan pues por proteger las aguas, los mares y todo esto con un cigarro en la boca.
¿no? Y en centros laborales se discuten dónde vamos a proteger al ambiente con un cigarrillo en la boca. Eso es que es bien heavy incongruente, porque el ambiente más cercano pues es este. El respeto que sería lo ideal y que va junto con el cariño, ¿no? O sea, porque a nuestro propio cuerpo, como tú decías, yo a veces lo he comentado, el cuerpo es el templo de nuestra alma, ¿no? O el templo de nuestro espíritu. Y tenemos que tener un templo bonito. Sí, mira, y en una ocasión nosotros hicimos una campaña con un eslogan muy humano que dice, si me amas, no fumes. Yo creo que es una prueba, es una muestra de amor a la pareja, a la familia, a los hijos. No fumar en la casa, no fumar en los lugares donde compartimos con los amigos. Exactamente. Porque si los queremos a los amigos, no hagamos eso. ¿Cuántos elementos lleva un cigarro? Más de 4.500 sustancias tóxicas. Si iba a decir 1.000, me quedaría cortísimo. 4.500 sustancias tóxicas caben en ese... de las cuales alrededor de 50 son carcinogenéticas, o sea, capaces de producir cáncer. Ya, y lo dice el oncólogo, tú eres oncólogo, ¿no? No hay ningún producto en la historia de la humanidad que tenga tantas sustancias tóxicas y que sea aceptado como un producto legal. Y si el cigarrillo se quisiera implementar ahora no pasaría... Sería imposible. Sería imposible ponerlo en comercio ahora. Pues, llegó a tiempo la mesa de partes de la humanidad, ¿no? No habría ese control. Hablando de eso, por eso comprenden ustedes, oyentes, que es muy difícil porque es muy adictiva esa nicotina, ¿no? O sea, es complicado salir con la fuerza de voluntad solo, pero ya hay testimonio de gente que lo logra, ¿cómo no? Ahora, hablemos de la legislación, porque habíamos dicho al comienzo de la entrevista que ya habíamos logrado en el Perú tener esa modificación de la ley, que ya por ley prohíbe, ¿no?, en los lugares públicos que la gente fume, ¿verdad? En todo lugar de trabajo. Y ya en este momento no debe haber un solo restaurante, un video pub, un tragamonedas que tenga... que se permita fumar. Vamos a ser abogado de la otra parte, ¿no? De gente que no puede dejar de fumar y que quiere divertirse de alguna manera, que tiene el derecho y dice, pero entonces, por favor, don Carlos, ¿dónde puedo yo ir? ¿No habrá un casino, un tragamonedas que diga yo, solo fumadores? ¿No puede hacerlo? No, la ley no permite que pueda haber lugar exclusivo para fumadores, pero en muchos países del mundo, que son 100% libres de humo de tabaco, los fumadores van, se divierten y a la hora que quieren fumar, bajan, se salen, a la calle a fumar y regresan a divertirse. Están jugando un bingo, tienen ganas de fumar, se salen y después regresan al ambiente. Como de tal manera aviones, que no contaminan. Ya antes en los aviones era... De tal manera que no es una cosa del otro mundo. Yo he estado en lugares, tuve la suerte de estar en Dublín, Irlanda, y en donde los jóvenes con sus tragos, tremenda alegría, y a la hora que quieren fumar, ¡pum! ¿Salen fuera? Salen fuera y después regresan. Eso no son obstáculos. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Esta modificación a la ley que tú decías antes, es interesante que la hayan hecho en total armonía con la Asociación de Bares y Discotecas del Perú. Entonces uno puede pensar, y qué raro, porque ellos pueden estar diciendo, por favor, no nos hagan eso, que el negocio va peor. ¿No es así? Pero no así, y ese es un ejemplo que el Perú da al mundo, porque los mejores restaurantes inmediatamente se hicieron libres de humo de tabaco. Tú tienes los restaurantes de Gastón, 100% libres de humo de tabaco, y no dejaron de tener los habituales consumidores. Yo diría que hasta tienen más. Eso ocurre, porque es un ¿verdad? ambiente mucho más agradable. Por supuesto. Y la cocina peruana, que es agradable, la disfrutas mejor cuando estás en un ambiente agradable. Claro y no que hay sí. nada mejor que un ambiente agradable sin estar oliendo humo de tabaco que tú no lo quieres tener. Lógicamente, pero me parece sensacional, ¿eh? Yo lo he estado viendo, leyendo, que esta asociación de bares y discotecas y restaurantes digan, estamos de acuerdo con la modificación y vamos a ayudar. Eso nos da fuerza para seguir. O sea, que lo que nos falta, para ir resumiendo el tema, es que la fiscalización se haga adecuadamente. Y que se le ponga multa a todos esos lugares que infringen la ley, todos los tragamonedas y bingos. Exactamente. Que el tabaco no solamente produce cáncer, sino daña todo. Mala calidad de vida. Eso es importante. Gracias, Carlos, y felicitaciones a la Colat y a todos aquellos que trabajan para ese tema de hacer más limpio nuestro ambiente. Los principios activos del 25% de las medicinas vendidas en cualquier botica del mundo han sido obtenidos a partir de alguna especie vegetal de la selva. Perú, rico por naturaleza. Te quiero verde. Muy bien, bueno, pues nada, el programa ya se nos va. Hemos conversado bastante sobre el tema de la biodiversidad, como ustedes saben hoy, y además ahora últimamente con el tema del tabaco. Bueno, tengan presente que todo ello va en función de lo que quiere Siempre Te Quiero Verde y quiere mi persona, Alberto Suárez, que tengamos esta información para poder decidir mejor las cosas. Se nos acerca ya el Día Mundial del Ambiente, poco a poco, para el día 5 de junio. También se celebra internacionalmente esta fecha tan importante y hay muchas actividades
que se desarrollan. Vamos a estar preparados para darles toda esta información, no solo a través de la radio. Ya saben que pueden visitar nuestro Facebook Te Quiero Ver de Perú, donde se van a encontrar este programa de hoy y todos los que hemos tenido durante todo este año y anteriores, archivados y editados para que ustedes puedan volver a escucharlos o bajarlos y bueno, que esta información no solo no se pierda, sino que sirva para enriquecer, como siempre, una conciencia ambiental más alta. La semana que viene, como digo, estaremos acá para cumplir nuestra cita permanente de 12 a 1 de la tarde y me voy corriendo, volando, porque hoy juega mi equipo de fútbol favorito, el Real Madrid. Ya lo saben, creo que algunos que me conocen ya después de 8 años en este programa saben que soy seguidor del fútbol. Me encantaría que ganara, pero si gana el otro rival como tiene que ser, pues yo también, chapó, caballero nomás, y a reconocerlo, porque se trata de disfrutar de un deporte, no de ser un hincha inconsciente que siempre cree que lleva razón, no. Pero bueno, espero que sí, que esta vez ganemos la tercera Champions, imagínense, seguida, qué maravilla. Ya hablaremos de ello entonces la semana que viene. Un saludo muy grande para todos, un fuerte abrazo, que pasen un feliz fin de semana y como siempre agradecer a nuestros amigos de Repsol Refinería La Pampilla, que con su apoyo permiten que yo llegue a sus hogares, a sus lugares de trabajo, para conversar, para compartir toda esta conciencia ambiental. Un fuerte abrazo de Alberto Suárez. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro.